Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de nuestra serie de cápsulas y tips con Aprocal. El día que vamos a tratar hoy tiene que ver con los seguros empresariales. En la primera parte vamos a presentar los resultados de una encuesta que realizó Aprocal recientemente, el mes pasado de hecho, y en la segunda parte nuestra invitada de hoy, Lucía Méndez, que en un momento les presento, nos va a compartir algo más de profundización en uno de los temas que resultaron de mayor interés. Ella es Lucía Núñez López, licenciada en Administración, con especialidad en Finanzas, egresada del ITAM. Actualmente es directora de seguros de daños en CESPEC, una empresa especializada en consultoría en riesgos y seguros. Lucía ha desarrollado proyectos de aseguramiento y gestión de riesgo para proyectos industriales, así como de infraestructura privada y pública. Y se ha especializado en la gestión de seguros de transporte en el marco de programas internacionales, que es precisamente el tema que nos compartirá un poquito más adelante. Vamos entonces a empezar con los resultados de la encuesta. Bueno, como decíamos, se trata de la compra de seguros empresariales. Dos comentarios de entrada. Una, esto está enfocado desde la óptica del comprador. Lo que queríamos averiguar es qué es lo que el comprador en una empresa típica adquiere. Sabemos que no siempre es el comprador el que toma la decisión y eso es lo que vamos a ver precisamente en los resultados de esta encuesta. La otra es el nivel de profundidad. Evidentemente fue una encuesta relativamente sencilla y rápida por los tiempos planteados, de manera que no podemos entrar en demasiado detalle. Si hubiera mucho interés, posiblemente después pudiéramos profundizar, pero por lo pronto creo que es interesante lo que resultó aquí a nivel, digamos que general global. Primero, acerca de la encuesta. Como decía, se llevó a cabo durante julio del 2025. Nos contestaron 51 empresas de todo tipo, cualquier sector, cualquier tamaño, pero principalmente de medianas a grandes. Los temas que se trataron. Primero, ¿qué tipo de seguro compran? Insisto en que estamos hablando del comprador. Los principales problemas que se encuentran al comprar estos seguros, ¿cuáles de estos son los más problemáticos? Es decir, ¿en dónde hay más incidencia de encontrar problemas? ¿Cuál es el nivel de satisfacción actual con los seguros? Insisto, desde el punto de vista de compras. ¿Qué conocimientos requiere el comprador para adquirirlos de una mejor manera? ¿Y quién es el que toma la decisión final? Con esto llegamos al resumen y conclusiones. Primer tema entonces, decíamos, ¿qué seguros adquiere compras? Resulta que más de la mitad de las empresas, de los compradores en las empresas adquieren varios tipos de seguros. Aproximadamente la cuarta parte no adquiere ninguno, aunque pudiera participar en negociaciones, o sea, parcialmente. Los que más compran son los de transporte de mercancías y vehículos, seguido después de gastos médicos y más abajo seguros de activos y de vida y de responsabilidad civil. Estos son ya menos frecuentes. Después, los problemas encontrados en la compra de seguros. Resulta interesante que, pues casi la totalidad, un altísimo porcentaje del 92%, comentó que al menos ha encontrado algún problema al comprar seguros. Los principales seguros se refieren a la falta de asesoría. Entendemos un poco que cuando el comprador se atora con algo, porque normalmente no es un especialista en el tema, pues no sabe a quién preguntarle o no tiene a quién preguntarle. Y esto a lo mejor un poquito más precisamente se refiere a una dificultad para comparar entre un seguro y otro, y suponemos que de repente el comprador está comparando peras con manzanas por esta falta de conocimiento. Se menciona también con bastante frecuencia, reclamaciones son difíciles cuando hay algún siniestro o algo, pues lograr que el seguro pague no es tan fácil aparentemente, ya que desde la óptica del comprador los precios son muy elevados. Siguiente tema, ¿cuáles de los seguros que adquiere el comprador resultan más problemáticos? Es decir, ¿en cuáles hay más incidencia de problemas? Resulta que es principalmente en el transporte de mercancías y en gastos médicos. El 14% no reporta ningún problema serio. Me parece que es un porcentaje relativamente bajo en donde no hay ningún problema. La satisfacción actual. La mayor satisfacción está en la facilidad para comprar y en la claridad de la información o información disponible. De entrada pudiera parecer una pequeña incongruencia entre este concepto y lo que antes se dijo de que no haya quien preguntar, que no hay asesoría. Yo creo que aquí mi interpretación es que aquí habría que distinguir entre que la información disponible sí es clara, sí es buena, pero cuando se requiere algo más de lo que estándar, a nivel estándar está disponible, pues ahí ya el comprador se topa con pared, porque ya no tiene a quién preguntarle o ya no es fácil averiguar. También lo de la facilidad para comprar, también habría que acotarlo un poquito.
porque si leemos entre líneas con todo lo demás, pues resulta que no es tan fácil comprar seguros. Probablemente esto se refiere a que es fácil comprar un seguro, entre comillas, de manera, digamos, no tan buena. O sea, comprar un seguro de manera medianamente razonable es fácil. Comprar un seguro de manera correcta ya no es tan fácil. Y creo que esa es una de las grandes conclusiones que vamos a mencionar al final. Aquí le preguntamos al comprador qué necesitaría para que él pueda hacer un mejor trabajo en su adquisición de los seguros. Y el resultado es que se consideran que lo más importante sería saber con más precisión, con más detalle, cómo se calcula el costo de un seguro. ¿De qué depende el costo? Que sería otra manera de expresarlo. Porque si esto lo supiera, pues siente que estaría en una mejor posición para poderlos comprar adecuadamente, para comparar con peras con peras y manzanas con manzanas. También se considera importante conocer el marco normativo, cómo negociar y cómo monitorear. En cuanto a quién toma la decisión final, bueno, está bastante dividido. Predomina la dirección general, la tercera parte de las empresas, seguida por el área de finanzas y un comité especializado. Compras solamente toma la decisión en el 12% de los casos. Y eso, bueno, pues abre retos y oportunidades en cuanto a que creemos, y será una de las conclusiones, me adelanto un poquito, a que si compras participara de una manera profesional en un mayor porcentaje de los seguros que se adquieren, esto sería en beneficio de las empresas porque habría más estructura y más profesionalismo en la compra del seguro. En resumen, decíamos que compras solamente toma la decisión final, como acabamos de decir, en el 12% de los casos en cuanto al número de empresas, no necesariamente en cuanto al número de seguros adquiridos. No tenemos manera de saber eso. Sabemos que en un 6% se participa además en las negociaciones. Diríamos que tiene una participación parcial. Le decíamos también que en el 33% de las empresas, en un tercio, el director general es el que toma la última palabra. Por otra parte, también habíamos dicho que compras se encarga principalmente del transporte de mercancías de vehículos y en menor medida de gastos médicos y activos. La mayor frecuencia de problemas identificados están en los de transporte de mercancías y en los de gastos médicos, que precisamente son los que más se adquieren. Y los principales problemas se refieren, ya habíamos dicho también, en la falta de asesoría específica, en dificultades para comparar, que las reclamaciones son difíciles y que los precios se perciben como elevados. A nivel global, el nivel de satisfacción con los seguros es de 7.1 sobre 100, es el global como calificación que le otorgan los compradores. Y sí creo que es una buena noticia que los compradores sí están muy interesados en conocer más sobre cómo comprar seguros y cómo monitorear su desempeño para participar mejor. La gran conclusión o las grandes conclusiones es que la participación del área de compras en la adquisición de seguros es todavía hoy muy limitada, pero los compradores sí están interesados en conocer más y participar más. Creemos en la Procal que si compras participara más, podría aportar mucho mayor valor a sus empresas, como decía yo hace un momento, mejorando los procesos, los procedimientos en donde aún no participa. Y con esto, bueno, terminamos una visión panorámica de lo que fue la encuesta y entonces, pues sí, pudiéramos pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Y ahora sí, estamos listos para preguntas que pudiéramos tener. Nos preguntan que si es lo mismo o hay alguna diferencia entre seguro de transporte de mercancías y seguro de riesgos. Lucía, por favor, si quisieras contestar. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Sí, digo, lo que pasa es que un seguro, todos los seguros pues son para cubrir riesgos, ¿no? Entonces digo, seguro de riesgos es como, pues es un nombre como genérico, ¿no? Pero en realidad cualquier seguro es para cubrir riesgos y pues bueno, y cada seguro tiene su distinta especialidad, ¿no? El seguro de transportes, de gastos médicos, de autos, pero al decir seguro de riesgos en realidad no se está definiendo un seguro como tal, sino un seguro de manera genérica. Gracias, Lucía, muy bien. Aquí hay otra pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían los errores más comunes que se deben evitar para adquirir un seguro? Lucy, si quisieras también contestar y después le pasamos la palabra a Esther desde su punto de vista. Sí, claro. Desde mi punto de vista, el error más común es el comprador de seguros normalmente se fija en el precio. O sea, piensa que el precio es lo que más importa al comprar un seguro, pero muchas veces se está comprando un seguro que es el más barato, que en realidad no te cubre nada. Pasa a nosotros mucho de repente nos llegan empresas y revisamos sus seguros. Sí, tienen un seguro muy barato, pero en realidad lo que en realidad le quiere cubrir, pues está excluido. Eso nos pasa mucho. Los seguros, no sé si Esther, ¿quieres comentar algo?
Sí, gracias. Efectivamente, coincido totalmente con lo que les comenta Lucy. Es 100% hoy en día que el comprador efectivamente lo primero que ve es el precio. Son cosas muy importantes que hay que analizar, sobre todo en un seguro de cualquier tipo, que no es lo más importante. Lo más importante es que tengamos un seguro que nos cubre las necesidades específicas que tengamos. Complementando lo que dijeron Lucy y Esther, que Aprocal pues insiste mucho en que efectivamente lo importante no es comprar por precio, sino por valor agregado. No se trata de comprar la etiqueta que tiene menos ceros, la etiqueta más barata, en un coche o en un seguro o en lo que sea. Se trata de ver qué me da más por mi dinero. Eso es lo importante y muchas veces el comprador no lo alcanza a entender. Entonces creo que coincido totalmente en lo que ustedes dijeron. No es cuestión nada más de precio. De acuerdo que el precio es importante, pero lo más importante, insisto, es ¿qué me dan por mi dinero? Eso es lo más importante. Hola, Salvador, si me permiten Claro. complementar. Y sí, Ujú. estoy de acuerdo en que a veces con las prisas nomás nos fijamos en el precio y ya, pero es bueno que también nuestros proveedores, en este caso, por ejemplo, Cestec, nos ayuden a ver lo que no vemos a veces por la velocidad del tiempo, ¿no? Que nos permitan también, yo pido, oye, ayúdame a tener ideas como ahorrar, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ahorrar? Hay cosas en el mercado que ya no son de negociación simple, ¿no? Ya no puedo encontrar dólares abajo de 18.50, es claro que tengo que buscar otras maneras de buscar que la empresa en donde colaboro y trabajo tenga algún beneficio. A veces no es económico, a veces son extensiones quizá extras de garantía o hasta de las pólizas o de soporte, etcétera. No, no en su caso, ¿verdad? Pero en caso de productores, ¿no? Entonces, siempre es bueno que entre ambas partes analicemos qué opciones hay para mejorar el flujo efectivo y el ahorro y obviamente minimizar riesgo, que es un tema súper importante que todos debemos proporcionar al dar una opción. Esta es la opción, este es mi riesgo. Tenemos otras preguntas. ¿Cómo balancear el valor agregado y el costo del seguro? Lo mejor es, hablando de seguros muy complejos, tener como una base sólida de los riesgos bien identificados. Digo, ahora sí que el escenario ideal es tener estudios de riesgos para que tengas muy bien mapeados los riesgos a los que tu empresa se enfrenta en los diferentes rubros. Pero lo mejor, el escenario ideal es eso, tener un muy buen diagnóstico de los riesgos, tenerlos muy bien mapeados, muy bien identificados y ya una vez que tienes eso, pues ver si tu seguro te cubre esos riesgos o no, para transferir esos riesgos a los seguros que sería el instrumento para cubrirlos, ¿no? Y obviamente obteniendo estadísticas importantes de los riesgos que quiero asegurar, eso me va a ayudar a conocer exactamente cuál es mi costo del seguro. Si yo tengo años contratando una póliza de cualquier índole, si yo tengo bien identificado todo esto a través de análisis, estudios y demás, podré identificar cuáles son mis necesidades para asegurar y cuál es un precio justo que yo tenga que pagar por los seguros. Gracias, Esther. Totalmente de acuerdo con lo que dijeron ustedes, pero me gustaría agregar un poquito más. Y esto en general, no nada más hablando de seguros. Yo creo que es una excelente pregunta. ¿Cómo balanceo o cómo evalúo este precio contra el valor agregado? Y la respuesta no es fácil. En teoría, lo que tengo que hacer es costear, ponerle precio a lo que podría pasar. Un poquito como decía Lucía, evaluar los riesgos. ¿Qué puede pasar? Si hablamos de nuevamente del riesgo. Si me choca en mi coche, ¿qué pasa? ¿Cuánto me costaría a mí reparar ese coche? Llevarlo al taller. ¿Cuánto me cuesta repararlo a través del seguro, pagando el seguro? ¿Cuál es la diferencia? Y si podemos meter probabilidades, ¿cuál es la probabilidad de que yo choque? Que finalmente es el cálculo actuarial que se hacen en las aseguradoras. ¿Me conviene o no me conviene? No es fácil. Y extrapolando, no nada más hablando de seguros, hablando de cualquier cosa. ¿Me conviene este producto que cuesta 10 pesos o me conviene el producto que cuesta 12 pesos? Bueno, ¿cuánto te da el que cuesta 12? Tratar de ponerle pesos y centavos a todo es la respuesta, digamos que correcta, estando de acuerdo en que es muy difícil en muchas ocasiones hacerlo. Pero eso es lo que tendríamos que hacer, tratar de ponerle precio a todo lo que puede pasar con las probabilidades de que eso pudiera ocurrir. Pero yo creo que eso es parte de lo que el comprador realmente profesional tiene que llegar a hacer. Bueno, gracias. ¿Tendríamos alguna otra? Sí, tenemos otra pregunta. Aquí nos preguntan si han visto casos en los que de no contar con un seguro adecuado ha generado pérdidas o afectaciones significativas. Sí, digo, por ejemplo, en el ramo de seguros, que es mi especialidad, lo que son seguros de daños, pues sí, se me viene uno a la mente, por ejemplo, en las autopistas. Hemos visto casos de autopistas que no tienen asegurada la pérdida de ingresos, la pérdida consecuencial por cuando te llega un huracán y se interrumpe el flujo vehicular de la autopista.
y que pasan mucho tiempo antes de poder reactivar la circulación y como en Acapulco, que fue algo que pasó y no dejaron de cobrar los ingresos y pues sí hubo una afectación muy, muy fuerte porque todo ese tiempo que se dejaron de cobrar ingresos, esa pérdida económica no la tenían cubierta en particular y es algo que sí se puede cubrir, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo te puede llegar a impactar de manera importante el no tener una cobertura adecuada. Ok, gracias. ¿Cómo se puede evaluar un seguro real si realmente ofrece una buena cobertura y condiciones adecuadas? Pues es hacer un análisis exhaustivo desde las cláusulas que tienes, desde las coberturas, es comparar esas coberturas con tu diagnóstico de los riesgos, irte de uno en uno, con las estadísticas, con las pérdidas y nosotros tenemos una fórmula también que usamos mucho. Es una fórmula que decimos que el costo real de un seguro es la prima más el dinero que dejaste de recuperar a la hora que te ocurren los eventos. Ese es el costo real de los seguros. Entonces, pero eso lo sabes pues hasta el momento también que te ocurren los eventos, ¿no? Entonces, a lo mejor un comprador, si nunca ha tenido eventos, pues puede estar un poco, digamos, en su análisis quedándose corto, pero al momento que ocurra pues una eventualidad, pues es donde va a ver la realidad del costo de sus seguros. Pero para ese tipo de análisis, pues nosotros nos basamos en estadísticas históricas de los diferentes ramos. En tu ejemplo, Lucía, ¿cómo se llama la pérdida de ganancia en un seguro lucro cesante? Son las pérdidas consecuenciales. Así es Pero como se lo le llama pérdida consecuencial, pregunté. Es que en mis contratos le pongo lucro cesante. Entonces, cuando dejas de pedir dinero, pues dije, ¿cómo contrato eso? O sea, ¿cómo se llama la partida o el texto? Perdón. Eh, eh, ¿Hay alguna organización que certifique en cuanto a calidad a los seguros para tenerlo en cuenta cuando se elija algún seguro? No, la verdad es que no hay una organización que te certifique si tienes un seguro. La verdad es que más bien va a depender, pues, del asesor que tú tengas para contratar los seguros, del consultor en el que te apoye, porque digo, las empresas como, pues, compradores no pueden ser, pues, expertos, ¿no? Tan técnico, es muy técnico el tema de los seguros, entonces más bien va del consultor en el que tú te apoyes también para que te esté asesorando y llevando, acompañando, ¿no? En todo el proceso de la compra, en todo tu análisis, va a depender de quién te apoyes y que sea alguien que en realidad pues sí te dé esa asesoría. Complementando un poco lo que dijo Lucía ahorita, algo que también hemos insistido mucho en la Procal es que evidentemente el comprador no puede ser especialista en todo. Encontramos casos en donde sí, efectivamente, un super especialista está comprando algo, pero normalmente no, normalmente el comprador sabe bastante de mucho, pero no todo de algo. Y hemos dicho muchas veces también que sí es muy conveniente hacer equipo con el verdadero experto, que puede estar dentro de su empresa o puede ser un consultor experto, pero está claro que en muchos casos lo mejor, de hecho yo diría imprescindible, es hacer equipo con el que verdaderamente sabe, porque si no es muy probable que un proveedor malintencionado pues nos pueda envolver y engañar en casos extremos, ¿no? Bueno, si ya fueron todos, entonces pasamos a la segunda mitad de nuestro programa de hoy y le pasamos la palabra a Lucy para que nos platique ahora sí más en profundidad de los seguros de transporte. Adelante, Lucy. Sí, muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar un poco de lo que es el seguro de transportes derivado del resultado de la encuesta que se presentó en un inicio. Pues vimos que es en el ramo que hay mucho interés, ¿no? Y por eso les vamos a presentar este caso. Y voy a empezar con un caso real, con un accidente, como ejemplificar cómo funciona, ¿no? Y qué es el seguro de transportes o seguro de carga, que también se llama seguro de carga, ¿no? El año pasado, en el 26 de marzo, ocurrió un accidente en Baltimore, en Maryland. Salió mucho, fue un caso muy mediático, tuvo mucho en las noticias. Fue un buque, un barco que chocó con un puente, ¿no? Y ocasionó la interrupción del tráfico marítimo en Estados Unidos, en esta parte, ¿no? Pues generando repercusiones fuertes en la región. Vale la pena mencionar que este puente, bueno, su nombre es Francis Scott Key, es el nombre del puente, y es un puente de acero de casi 3.000 metros, con un espacio libre, o sea, la altura vertical de 56 metros. Entonces, bueno, era un puente muy importante para el transporte en esa región, ¿no? Es uno de los puentes
puentes más largos del mundo, que pues era esencial para el tráfico vehicular de la zona. Aproximadamente circulaban por ahí 11 millones de vehículos al año. Y bueno, para la contribución económica de la zona pues es pues muy importante porque facilitaba lo que es el comercio y pues todo el transporte de la región, ¿no? ¿Cuáles eran las características de este barco? Es el buque Dalí. Tenía una capacidad de carga de 10,000 contenedores. Y en el momento del accidente, como se ve aquí en la primera imagen, así fue como quedó se ve el impacto, ¿no? Del buque contra el puente. Iba a media carga, o sea, a 5,000 contenedores. También llevaba una carga peligrosa, llevaba 56 contenedores con materiales corrosivos e inflamables, que aquí es donde ya te empiezas a ver el tema de riesgos, ¿no? Puede que tú estés usando un transporte y que tu mercancía, lo que estás moviendo, pues no sea corrosivo, que sea inflamable y que no tengas en mente eso, ¿no? Pero al estar en contacto y cuando viene, pues sobre todo en estos buques con otras distintas cargas, pues se enfrenta al riesgo de que sí hay otros bienes que sean con estas características y ya es cuando tus productos empiezan a estar expuestos a otros riesgos, ¿no? Y bueno, este barco tenía la bandera de Singapur, propiedad de la empresa Grace Ocean. Esas son las características del buque, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues aquí se ven estas imágenes cómo colisionó el barco y lo que ocasionó pues la interrupción de tráfico marítimo. Por ahí salían todos los barcos que estaban ahí atracados en el puerto. Entonces, al estar el puente así, o salir ni entrar los barcos, un impacto económico significativo y repercusiones en la infraestructura regional. Y bueno, ahora vamos a hacer un análisis de la responsabilidad y las reclamaciones de seguros. En cuanto a la responsabilidad, eso es muy importante en lo que son los seguros de daños, ¿no? Determinar en dónde está la responsabilidad del accidente y cuál fue la causa. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, pues se va a determinar si el seguro procede o no, a qué cobertura se afecta o qué deducible te van a aplicar. Entonces, eso es algo como básico, determinar la responsabilidad. En este caso, en su momento la responsabilidad, se hizo toda una investigación y incluso intervino la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, el FBI en Estados Unidos, y al final la conclusión fue que pues era una tripulación mal preparada en un buque con condiciones absolutamente inseguras para navegar por las vías navegables de los Estados Unidos. Entonces, bueno, en este caso la responsabilidad se atribuyó al barco. Ahora, ¿qué tipos de seguros son los que afectan en este tipo de accidentes? En primer lugar, desde luego, el seguro de transportes, que lo que te cubre es la carga que llevaba el buque, ¿no? Por eso es seguro de transportes o de carga, también se le conoce. El seguro de la propiedad, que ese seguro lo que cubre es el seguro que tenía seguramente el puerto contratado o donde se incluye o la infraestructura de Estados Unidos de el puente como tal, por la carretera que por ahí circulaba, que es el seguro de la propiedad. Intervienen seguros de responsabilidad civil, o sea, de los daños a terceros. Por ejemplo, si había vehículos circulando por ahí en ese momento, cuando ocurrió el accidente. O los seguros de crédito, ¿no? Que el seguro de crédito es lo que te cubren es cuando tú tienes ventas a crédito y no te pagan los clientes y por los bienes que ahí se estaban transportando, ahí se puede activar un seguro de crédito, ¿no? Las pérdidas estimadas fueron entre 2,000 y 4,000 millones de dólares. Y ahora sí, ¿cuál es la definición del seguro de carga? Lo que te cubren este tipo de seguros son los daños materiales o robo de bienes durante el tránsito desde el punto de origen hacia su destino final. Digo, ahorita aquí es un embarque marítimo, ¿no? Pero bueno, esto aplica también a los embarques terrestres. Últimamente en nuestro país, el tránsito terrestre pues ha estado muy afectado por el riesgo de robo, ¿no? Que es lo que más ocurre por las carreteras, ¿no? Por nuestras autopistas. Ha sido una cobertura muy afectada. Y existen dos tipos de seguros de transportes de carga. Uno puede ser para cubrir un embarque específico cuando pues son empresas que tienen poco movimiento de cargas y que pues solamente necesitan un seguro para ocasionalmente, ¿no? Para cubrir algún embarque. O cuando ya son empresas que tienen movimientos de transportes ya frecuentemente, es mejor contratar un seguro a declaraciones, ¿no? Para que ya ahí de manera automática todos sus movimientos queden cubiertos en el seguro. Ahora, ¿qué tipos de medios de transporte aplican en los seguros de carga? Se puede cubrir desde la carga pues marítima, la carga terrestre, la carga aérea
o la carga multimodal, que en este seguro pues es el más completo cuando te cubre todos los medios de transporte de manera indistinta, todos los movimientos quedan cubiertos. ¿Y qué tipos de cobertura hay? Hay dos tipos de cobertura. Una es a todo riesgo, que este es el seguro que nosotros es el que utilizamos porque es que te puede blindar de manera para cualquier riesgo porque te cubre todo menos lo que de manera específica excluye el seguro. Entonces, en estos seguros, más que ver la cobertura, tienes que analizar las exclusiones, porque estás cubierto contra todo, menos lo que te digan las exclusiones. Eso es lo mejor, ¿no? Es lo que nosotros manejamos. Y hay otro seguro que es el de riesgos nombrados, que ahí son, digamos, unos ciertos incisos A, B, C, D, E y así, y en cada uno de los incisos se van nombrando los riesgos. Entonces, ¿qué pasa? Que si te pasa algún accidente que no está enumerado en esos incisos, pues el seguro no te va a cubrir. Entonces, y pues, bueno, es como la ley de Murphy, ¿no? Resulta que el inciso que no estaba, es lo que me pasó. Entonces, por eso es mejor el seguro con la cobertura de todo riesgo. ¿Cuáles son los conceptos clave en una póliza de transportes? Bueno, una cosa es, por ejemplo, algo importante es la territorialidad en el seguro de carga. Son algunas cosas clave en estos seguros, ¿no? Por ejemplo, en tu seguro puedes tener, se define si te cubre para bienes de importación o para bienes de exportación o solo para el tránsito nacional te cubre, ¿no? Entonces, eso va a depender pues del tipo de movimiento pues que cada empresa tiene, ¿no? Pero la única condición en los de importación y exportación para los seguros en México, digamos que operan en todo el mundo, siempre y cuando los bienes salgan o lleguen a México, ¿no? Pues esa es la única condición, ¿no? Que tienen que tocar México para que el seguro pueda funcionar, ¿no? Pero fuera de eso, con cualquier parte del mundo se tiene la cobertura. Otra cosa importante es la suma asegurada en el transporte. Muchas veces cuando alguien se acerca a nosotros y le estamos ayudando a diseñar su seguro de transporte, pues no tienen muy claro, ¿no? Cómo definir sus sumas aseguradas o a lo mejor tienen sumas aseguradas excesivas que nunca van a usar y obviamente pues todo eso también te encarece el seguro cuando a lo mejor ni la necesitas. Entonces, todos esos análisis nosotros los hacemos para, pues, optimizar, ¿no? El costo del seguro. Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando hacen transportes por barcos, es importante definir cuánto es lo máximo que tú puedes mover en un barco, cuánto es la mercancía máxima, no todo lo que vas a mover en un año, sino cuánto es el límite máximo de bienes que tú vas a mover en un buque. Esa sería la suma asegurada para los bienes marítimos, ¿no? En el caso de aviones, igual, ¿cuánto es el límite máximo de mercancías o de bienes que tú vas a mover en un avión? Entonces, eso se va definiendo por medio de transporte, ¿no? Igual para camión, para ferrocarril. También se puede definir una suma asegurada para daños a contenedores, porque esta es una exclusión normalmente del seguro de transportes, el daño a los contenedores como tal, pero hay empresas que tienen sus propios contenedores, ¿no? Entonces, cuando tienen contenedores propios, pues es importante definir un valor para esos contenedores o cuando los bienes van a estar determinado tiempo en los recintos aduanales. También es importante definir una suma asegurada para cuánto es la máxima mercancía que se puede quedar resguardada en un recinto aduanal o si hay algunas ubicaciones que no estén nombradas en la póliza, también es importante definir una suma asegurada para ellas. Y así es como nosotros vamos armando y diseñando el seguro de transportes en función de las necesidades muy, muy puntuales de cada empresa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Las aseguradoras normalmente te tratan de vender un seguro de transportes, pero como estandarizado, a como ellos lo manejan y a como es su conveniencia, ¿no? Entonces, pero precisamente ahí es lo que hay que definir y que cada empresa tiene que hacer, ¿no? No comprar un seguro nada más por lo que te ofrezca una aseguradora, sino en realidad el riesgo que tú tienes, a lo que estás expuesto, pues ese es el seguro que es conveniente comprar. Hay otro concepto importante, ¿no? Que son los países con banderas de conveniencia. Esto nos preguntan mucho que si a qué se refiere. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, hay la necesidad es en los embarques internacionales, ¿no? Mucho cuando vienen embarques de Asia y cuando de repente llega a haber escasez de barcos, pasó en la pandemia, pues no había barcos que salieran de Asia ni de China, especialmente, entonces ya había muchos productos que venían de China. Entonces las empresas tuvieron que acudir a los barcos que había disponibles en el momento en el puerto, pero eran barcos de dudosa, digamos,
procedencia, en el sentido de que, por ejemplo, si es un barco con una bandera de conveniencia, que es la bandera que trae el barco de algún país africano que nos pasó, eso quiere decir la tripulación va a ser de la bandera que tiene ese país y a lo mejor no está muy bien preparada, ¿no? Para casos de emergencia, como pasó en el accidente que les comentaba en un principio. Pues la tripulación no estaba bien preparada y a lo mejor tampoco no pudo reaccionar bien. Pues eso importa mucho porque hay una serie de países. Y eso es a nivel internacional, no nada más es de alguna aseguradora. Estos son términos internacionales de que hay muchos países que están catalogados como con bandera de conveniencia, que claro, conviene contratar esos barcos y así se llama bandera de conveniencia porque es más barato su costo. Al contratar esos barcos para traer los embarques, económicamente conviene al comprador porque, digamos, hablando en el tema de costo, nada más, pero hablando desde el punto de riesgo, está aumentando su riesgo, ¿no? Por ejemplo, aquí digo, no voy a mencionarlos todos, pero aquí están todos los países que están clasificados en esta categoría y normalmente se va actualizando, ¿no? Esta lista y les digo, esto funciona a nivel mundial. Están también, por ejemplo, los países que están en guerra. También entran en esta categoría, ¿no? Porque digamos que son barcos que son susceptibles de un ataque en alta mar y pues las aseguradoras en ese caso no ofrecen la cobertura. Por eso es importante qué barcos se va a contratar al estar transportando los bienes, ¿no? Hay distintos riesgos que te protege tu seguro de transportes, desde colisiones, desde incendios, desde desastres naturales, robo, actos de guerra y terrorismo, riesgos marítimos ya muy específicos, contaminación y derrames, eso se da mucho, sobre todo en alta mar y en el transporte de combustibles, o la avería común, ¿no? Que eso tiene que ver con los barcos. Entonces, todos estos riesgos, el seguro de transportes los ampara, ¿no? Quedan cubiertos en este seguro. Otro tema importante, pues son los Incoterms, ¿no? Los Incoterms que se usan para el comercio internacional. Eso es clave al momento de estar definiendo un contrato, porque pues estos son los que te van a definir la responsabilidad en caso de que ocurra algún evento. Pues quién tiene la responsabilidad de lo que ocurra, ¿no? Y esto queda definido en los Incoterms. Es muy importante a la hora de estar como negociando qué Incoterms se van a utilizar para el comercio internacional. Y bueno, algo también muy importante es el tema de cuando estás definiendo una compra, quién se va a hacer cargo como del seguro, ¿no? Entonces, en esta tabla del lado izquierdo se dice cuando el comprador se hace cargo del seguro, ¿qué pasa? Y del lado derecho, cuando el proveedor, ¿no? Entonces vamos como uno a uno. Por ejemplo, cuando el comprador se hace cargo, la empresa compradora del seguro de transportes, pues el comprador puede estar seguro que la cobertura y la suma asegurada van a ser las adecuadas para proteger sus intereses. Pero cuando tú le cedes esa responsabilidad al proveedor, la cobertura y la suma asegurada no necesariamente va a cubrir adecuadamente los embarques o incluso hemos visto casos, hay veces que el comprador le cedió esta responsabilidad a su proveedor y resulta que dice, ah, sí, el proveedor, yo te aseguro, yo ya tengo mi seguro de carga, pero ni siquiera al momento de que ocurre un siniestro y ya te entras a ver el seguro, resulta que el comprador ni siquiera estaba nombrado como asegurado en la póliza del proveedor. Entonces, pues no hay cobertura, ¿no? Entonces es un riesgo que dejas ahí latente. En la segunda fila vemos, bueno, el costo del seguro. Cuando el comprador se hace cargo del seguro, pues el comprador va a tener el control del costo del seguro que está comprando. Y cuando no, cuando le cede esa responsabilidad al proveedor, pues el comprador no tiene el costo, no tiene el control de ese costo y pues el proveedor le carga un costo a la compra del seguro de transporte, pero pues el factor de carga pues es a criterio del proveedor, ¿no? En tercer lugar, cuando ocurre un evento y el comprador tiene su propio seguro, y claro, cuando tiene un seguro de bodega a bodega, que esa es la modalidad ideal en un seguro cuando, porque hay distintas modalidades, ¿no? De transportes. ¿Desde qué momento tú compras tu seguro? Lo ideal es que tu seguro de transporte te cubra de bodega a bodega. Esto es decir, desde el punto donde sale el producto que estás trayendo hasta pie de donde llega, que la cobertura funcione en todo momento. Pero dependiendo de los Incoterms, pues va a variar esto, ¿no? Entonces, cuando tú como comprador tienes un seguro de bodega a bodega,
pues te es irrelevante donde se origine algún daño porque tu seguro te va a proteger. Ahí estás bien cubierto. Pero ¿qué pasa cuando tú le cediste eso al proveedor? A lo mejor el proveedor nomás tenía la cobertura de, por decir algo, en alta mar. Entonces el seguro cubría desde de puerto de, no sé, de China al puerto de Veracruz. Pero si resulta que cuando llegaron al puerto de México, abren los contenedores y ve que lo que venía está mal, pues ahí va a empezar una investigación porque a ver dónde se originó el daño, ¿no? Si no se demuestra que fue en alta mar, ¿qué tal si fue en la bodega de Asia, de donde estaban los equipos? Entonces empiezan una serie de cuestionamientos que dificultan identificar pues, si el seguro te va a pagar o no. Eso cuando le cediste la contratación del seguro al proveedor. Y por último, cuando el comprador se hace cargo del seguro, tiene un control total sobre todo el ajuste de un siniestro, ¿no? Y cuando tú le cedes esa responsabilidad al proveedor, pues el ajuste del siniestro, tú dependes de la aseguradora del proveedor y pues la aseguradora del proveedor no te va a ver a ti como asegurado, sino que no tiene un interés en realidad de pagar tu siniestro porque su cliente es el proveedor, ¿no? Entonces, pues va a complicar todo el tema del ajuste del siniestro. Bueno, pues eso sería pues una breve presentación, ¿no? De lo que es el seguro de transportes. Digo, aquí también está mi correo electrónico, ¿no? Por si después más adelante alguien quisiera contactarme para alguna pregunta ya más puntual, ¿no? Pero bueno, con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, Lucy. Creo que vino muy al caso que precisamente en uno de los temas en donde había más interés, pues tu participación fue excelente para complementar. Y además espero que se haya cubierto la expectativa de entender más cómo funcionan los seguros, en este caso el de transporte o de carga, para que el comprador pueda hacer mejor su trabajo. Veamos si tenemos algunas preguntas, por favor, Carlos. Sí, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué documento se debe generar por parte del proveedor para incluirte como cliente en su póliza del seguro? Lo que ellos tienen que hacer es un endoso a su póliza o un certificado de seguro donde se haga constar que tú como comprador o como cliente de ellos te están subiendo a su póliza. Entonces se hace mediante endoso o un certificado de cobertura. Bueno, para redondear el tema, creo que creo que se redondeó, valga la redundancia, se redondeó bastante el tema, en el sentido de que sí hay muchas áreas de oportunidad en donde el comprador podría participar más, pero evidentemente tiene que capacitarse y o hacer equipo con el que sabe. Creo que esa sería pues la gran conclusión si tratamos de juntar todo. Y pues muchísimas gracias, Lucy, por tu excelente presentación. Creo que fue muy valioso. Fue muy interesante el caso de Baltimore. Y no me queda más que agradecerles y recordarles de nuestro Congreso Internacional el 7 de noviembre en la Ciudad de México, en Hotel Paragón, más o menos de 8 a 5 y después un brindis en la tarde ese mismo día, para que lo anoten en su calendario. Seguramente ya les llegó información y si no, les haremos llegar próximamente. La idea, estamos tratando de invitar que vengan también las sesiones de compra de otros países, Argentina, Colombia, Perú, inclusive Canadá y quizá de la Federación. No sabemos, a veces si no logran venir por alguna causa, buscamos que se conecten remotamente, pero aparte de compartir conocimientos con muchos de nuestros amigos y patrocinadores de APROCAL, la idea es también que hagamos networking entre nosotros, ¿no? Que nos conozcamos mejor, que nos apoyemos y que nuestra vida sea un poco más sencilla y fácil para todos, ¿no? Esa es la principal idea, conectar gente, y sobre todo en el medio de compras y profesionales. Los esperamos el 7 de noviembre y muchas gracias y buen día.